Hola, ¿qué tal mi gente de Ventanilla Virtual? Mi nombre es Manuel Arias, soy profe de dibujo y pintura y en esta ocasión vamos a hacer nuestro primer video tutorial de lo que corresponde al taller de verano 2021, así que acompáñame. En esta primera ocasión vamos a aprender lo que es hacer nuestro propio lienzo, ¿qué es un lienzo? Un lienzo es un soporte de tela con base de madera, el cual es bastante utilizado por los artistas o pintores para hacer lo que es pintura al óleo, pintura con acrílicos. ¿Y por qué? Porque esto de repente nos soporta, ¿no? Técnicas como el aceite o también técnicas aguadas como las acuarelas podría ser también. Entonces esto va a tener algunos materiales que tenemos que adquirir en un mercado o quizás podamos tener en casa. Entonces, sin más que decir, vamos a hacer la lista de materiales, uno por cada ítem que vamos a utilizar. Y nada, vamos a la actividad, al proceso. Como esta es nuestra primera sesión, ¿no?, de todo lo que corresponde al taller de verano 2021, vamos a aprender a hacer primero el soporte donde vamos a realizar nuestras pinturas, ¿no? Porque de repente algunos vamos a escoger madera, material reciclado como cartón, pero yo les voy a enseñar en esta ocasión lo que es un bastidor, ¿no?, del cual va a salir un lienzo, que de repente nos va a dar un mejor acabado para nuestras pinturas. Para ello necesitamos un bastidor de madera que podemos adquirirlo de repente en un mercado, mandarlo a hacer. En este caso, este de acá mide 20 centímetros por 30 centímetros y contiene algo que se llama un chaflán, que es una pequeña hendidura en la parte donde va a ir la cara de nuestra tela. ¿Qué tela vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que es lona, o también pueden hacerlo con tocuyo, pero ¿cuál es la diferencia? Que el tocuyo es más elástico y tiende a abrirse un poco más. Y bueno, también es un poquito más ligero. De repente a la hora que echemos pintura no puede traspasar por los orificios. En cambio la lona es un poquito más comprimida y por ende más resistente. Entonces en este caso yo he escogido lo que es la lona hilo verde, que es una de las más comerciales y un poquito de las más finas, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer también es cortarlo a la medida. Posteriormente, ustedes saben que tiene una base blanca, ¿no?, donde vamos a echar nuestra pintura, nuestras acuarelas y todo lo demás. Para ello se hace algo que se llama gesso, que es una combinación entre agua, cola sintética y pintura acrílica o látex. Podemos complementarlo con un poco de yeso cerámico o yeso muerto, como le llaman algunos, para poder dar un acabado mejor, un poco más blanco a lo que es el imprimado de la tela. Pero en este caso yo ya lo tengo preparado de este lado. También necesitamos lo que es una engrapadora, ¿no?, también con su contenido para que pueda enganchar la tela, tijera y bueno, espátula o esponja para echar lo que es la base blanca sobre el soporte. Entonces, sin más que decir, vamos a ir a la actividad, ¿va? Yo acá tengo un trozo de tela de más o menos de 45 por 45 centímetros y otra más pequeña. Entonces hay que ponerle de repente el bastidor encima para más o menos calcular cuál va a ser la medida que vamos a utilizar. Y bueno, posteriormente cortarlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a tener que cortar en esta zona y en la parte de acá, porque esto después obviamente vamos a rociarle un poquito de agua y la tela tiende a encogerse. Igual bota un poquito de goma, por así decirlo, y entonces esto también hace que la misma tela se comprima y las medidas reduzcan un poco. Entonces ya tenemos ahí calculado el espacio y vamos a darle así. Lo bueno es que hay tijeras que pasan así como si nada sobre esta tela. Por ejemplo, el tocuyo es un poquito más difícil de cortar también. ¿Por qué? Porque por lo mismo que es un poco más delgado, ¿no?, las tijeras tienden a pasar así y tienden a dejar un poquito mordidas, como le dicen, ¿no?, como si hubieses cortado con el diente. Entonces siempre respetando más o menos unos 3 centímetros a 4 centímetros dependiendo del grosor del bastidor, de la madera que tenemos acá. Por ejemplo, este es de 2 centímetros por 1 centímetro. Entonces está bien la medida que les estoy diciendo en estos momentos. Esta medida sobre todo se presta para lo que es para hacer retratos, hacer pequeños paisajes, ¿no?, de esta manera. Y para ellos hay que humedecerlo un poquito, ¿no? Mínimo porque si no también se nos va a encoger mucho. Y ahí sobre ya la tela humedecida empezar a trabajar lo que es el tensado.
Doblamos un poquito, como ven acá. La parte del chaflán tiene que ir para la cara de la tela. Es una observación que sí o sí tiene que ir, si no se nos va a pegar la tela a la madera y se nos va a hacer muy difícil pintar. A la hora del tensado hay que tener en cuenta que no podemos empezar solamente por un lado, por el otro y por acá, sino tenemos que ir uno por uno, siempre estirando un poquito. Ahora vamos por el otro lado. Primero los extremos, luego acá por ejemplo nos ha quedado un poquito, que bueno, posteriormente podemos cortarlo si gustan. Siempre van a haber excesos, incluso porque la tela misma a la hora de encoger no se sabe cómo va a encoger. Algunos suelen hacer, bueno, en el pasado, hace cientos de años, se utilizaba bastante lo que es la tela de lino para la producción de pinturas, ¿no? Ya que le da un mejor acabado, sobre todo a la pintura al óleo. ¿Por qué? Porque suele ser un poco más blanca que el mismo tocuyo y la lona. Entonces, por ese lado, algunos pintores lo preferían. Entonces, ahora que ya tenemos los 4 extremos, ya vamos ya por los costaditos, ¿no? De Costa Rica, como dicen algunos. Vamos por las esquinas de frente porque justamente el tamaño del bastidor ya nos ahorramos algunas grapas ahí. Tampoco he traído muchas. Una, dos. Más o menos unas 3 por lado para este tipo de medidas. Para el tensado de lienzos mayores a 80 centímetros, por ejemplo, utilizan lo que son las tenazas o, bueno, en alicates en algunos otros casos, porque, bueno, estirar la tela en un soporte de madera bastante grande y grueso al mismo tiempo es un poquito difícil también de hacerlo con las manos. Nos podemos hacer daño también, a mí me han salido bastantes ampollas. 2 y vamos finalizando. La madera que estoy utilizando aquí se llama caobilla, tiende a ser un poquito más rojiza, parece cedro pero no, es más ligera que el cedro. Recomendable para los que quieran trabajar con madera un poquito más profesional puede ser el pino o el cedro, ¿no? Porque resisten un poco más lo que es el ataque de insectos, ¿no? Como la polilla. Y también el peso, ¿no? El peso que pueda tener, porque a la hora de tensar también la madera suele encogerse un poco, ¿no? Listo. Acá le vamos a hacer un tipo orejitas, vamos a doblarlo y tiene que quedar de esta forma, ¿va? Ojalá que se vea si no lo hacen zoom. Dos, 3. Bastidores de este tipo podrían conseguirlos de repente en el centro de Lima. Un poquito más accesible también ahí el precio. Y nada, ya aquí ya tenemos tensado nuestra tela sobre el bastidor. Ya casi entramos a la última etapa, que tiene que ver con el imprimado. El imprimado es la base blanca para que nosotros después podamos pintar con los colores que queramos. ¿Por qué hacemos esto? Porque de repente a la hora de emplear un color azul, la tela va a absorber el propio color y podemos tener un azul verdoso o se puede volver celeste dependiendo, ¿no?, la tonalidad de la misma tela. Entonces, para que no nos ocurra esta alteración del color, usamos lo que es la base blanca, ¿va? Como ya les había comentado, para lo que es la base hemos combinado un poco de cola sintética, yeso y, bueno, agua, pintura látex o acrílico blanco. Entonces yo ya lo tengo combinado aquí. Lo que vamos a hacer es rociar un poco sobre la tela misma. Y como les comentaba también, para soportes o lienzos mayores a 80 centímetros
podemos utilizar la espátula para esparcirlo. En este caso, como tenemos un soporte de 30 por 20 centímetros, vamos a usar esponja, que es lo más recomendable, ¿no? Pero para hacer la práctica un poquito con lo que es espátula, vamos a ver, ¿no?, cómo se aplica este método solamente para esparcir. ¿Qué es lo que hace la espátula? Que de repente la pintura queda un poco más pareja. En cambio, cuando hacemos la técnica del moteado con esponja, puede dejar alguno que otro grumete. Es recomendable usar un poco mejor el acrílico porque tiende a ser un poquito más blanco que una pintura látex, ¿no?, si es que queremos usar materiales caseros para la imprimación. Entonces, también venden otro material que se llama gesso ya preparado, gesso industrial, ¿no?, el cual ya pueden adquirirlo en tiendas de arte incluso, sobre todo en tiendas de arte, porque así nomás no se encuentra. Este ya viene ya solamente para mezclar con un poquito de agua y ya queda. Esto del gesso también, en distintas proporciones o cantidades, de repente utilizando un poco más de yeso, nos puede servir para hacer texturas. Pero en este caso no lo vamos a usar tan espeso porque es para imprimación de lienzos o imprimado, cualquiera de los dos. Es válido decirlo de ambas formas. Tratemos de que el acabado sea parejo. Y bueno, como nota, de repente para tener en cuenta posterior al secado, tener una lija de agua o una lija de madera bastante suave que nos pueda dar un acabado más liso de la madera, del lienzo, a la hora del secado. Depende también cómo apliquemos, ¿no?, porque en este caso estamos aplicando con esponja, por ende el acabado va a ser más liso. No nos vamos a tener que preocupar tanto por este tipo de formas de acabado que le podemos dar al lienzo. Los bordes también es esencial porque la mayoría de artistas también suele terminar los cuadros así con continuidad, ¿no? Fondo y acá continúan todavía. Así que todo es válido. Todo contra todo. Listo. Tener en cuenta que, por ejemplo, acá tenemos un soporte bastante pequeño, por ende 1 o 2 capas de base es suficiente. Pero si tenemos ya una mayor, incluso a 40 o 50 centímetros, ya serían entre 2 a 3 capas de esta base ya. Entonces tenemos que esperar igual unos 5 a 10 minutos para que podamos ver el acabado y ya podamos pintar encima de nuestro lienzo. Y es así como podemos ver el proceso de elaboración de soportes para después pasar a la realización de nuestras pinturas, sea con acuarelas, óleos o acrílicos, ¿no? El soporte lo va a aguantar. De esta manera nos queda nuestro soporte de tela o lienzo, y aquí ya podemos aplicar las distintas técnicas que tengamos en mente, sea acuarelas, óleos, acrílicos, crayones incluso, tizas pastel. Y bueno, el soporte nos va a aguantar este tipo de materiales, ¿no? Entonces, como les dije, esta es una primera sesión en la cual vamos a aprender a realizar nuestro soporte, nuestro lienzo, y ahí emplear de repente posteriormente los distintos tutoriales que vamos a sacar como contenido para Ventanilla Virtual. Y así que nada, mi nombre es Manuel Arias, un gusto por haber pasado este tutorial con ustedes y nada, nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense.